Hola, esto es La Mágica Historia. Estoy aquí en Talcahuano y por fin voy a poder retomar este tema que dejé botado hace ya bastante tiempo y que no lo había podido retomar, que este asunto de las rarezas de Concepción y Talcahuano que a mí me llaman la atención y que me han llevado a tener una línea de pensamiento con respecto al lugar donde vivo. ¿Ok? Bueno, Talcahuano, ¿qué tiene de especial? Porque yo lo encuentro, en realidad toda la zona aquí de la Bahía de Concepción y de Talcahuano, lo encuentro un lugar maravilloso y muy especial, muy especial. Pero Talcahuano sobre todo, creo yo que es especial no tanto por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Y eso es lo que voy a tratar un poquito de traspasarle a ustedes de alguna manera. En otros videos ya hemos hablado, ¿cierto?, de las lagunas de Concepción y esta extraña coincidencia, entre comillas, de que al unirla se forma la forma de un árbol de la vida, ¿cierto? El símbolo cabalístico por excelencia, el centro del cabalismo por excelencia. Y bueno, que en ese video yo decía que, pues claro, puede ser una coincidencia, pero en realidad es una coincidencia bastante rebuscada, porque incluso esta unión de líneas incluye no solamente los sefirot exteriores del árbol de la vida, sino que también los interiores, coincidiendo incluso con algunos humedales, algunas lagunas que ya no existen y que hoy en día son solamente humedales. En otro video les comentaba yo cómo me llama la atención, ¿cierto?, este asunto de esta red de canales y canaletas que hay por toda la bahía de Concepción y de Talcahuano, ¿cierto? Y dentro del área urbana también de Concepción y Talcahuano. Algunos que han sido encauzados hoy en día, otros que han desaparecido, otros que están bajo tierra y otros que están digamos en periodo de encauzarse. Entonces, en esos videos, no sé si se acuerdan, que yo me preguntaba quién había hecho esos canales, porque hay algunos que son menores, pero hay otros de bastante importancia, como el canal El Morro, el canal Farle, incluso el mismo río Andalién, que en su último tramo no se nota a simple vista, pero en una toma aérea se puede ver que también está encauzado. ¿Quién realizó todos esos trabajos y para qué? Tomando en cuenta que todos esos canales no cumplen y nunca cumplieron la función de desaguar los humedales de la bahía de Concepción y Talcahuano. En fin. Y ahora estamos acá grabando ¿qué estamos grabando? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué hay aquí de especial de todo este sector? Y para allá, aparte del perrito que está ladrando, que espero que no se le ocurra bajar la escalera. ¿Qué es lo que hay aquí? La línea del tren, ¿cierto? La línea del tren, una camioneta. Ya, córtala, tonto. Hay una hendidura, ¿cierto? Aquí. Esta que queda aquí entre los cerros y la calle. Aquí hay una nimita, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero me gusta mostrar estas cosas. Ahí. A ver, vamos a verla. Ahí. Bueno, ¿qué es este lugar? ¿Será una hendidura natural? ¿O esto fue creado por el hombre? Por aquí pasa el tren. Un poco incómodo aquí porque queda poco espacio para maniobrar, que no quería bajar porque aparte de que ahí en el puente viven unas personas, no quiero molestarlos ni llamar su atención, pero en fin, ya que estamos aquí, bueno, dejándome de tonteras porque hay algo que hablar. Este lugar obviamente fue hecho por la mano del hombre, ¿ok? Pero ¿en qué momento y para qué? ¿Cuál era su función? ¿Sería su función original la de
dar un espacio, a lo mejor separar la línea férrea del resto del tramo urbano, digamos. No, la verdad es que no. La verdad es que este canal que se termina un par de cuadras más arriba, pero que originalmente llegaba hasta San Vicente, llegaba a casi conectar las dos vallas, la de Talcahuano con la de San Vicente. ¿Por qué? ¿Para qué tener un canal de estas dimensiones? Y que incluso originalmente era más grande. Cuando se colocó la línea férrea se achicó, se rellenó un poco. Bueno, la funcionalidad era militar, era de protección, como un método de resguardo. ¿Quién lo hizo? Se supone que lo cavaron los españoles durante la Guerra de Independencia, pero obviamente yo tengo mis dudas al respecto y por eso estoy haciendo este video. Para empezar, cuando hablamos de un foso, porque este foso estaba relleno de agua, ¿ok? Cuando hablamos de un foso relleno de agua, ¿cierto? ¿Qué se nos viene a la cabeza? ¿Ah? De inmediato uno piensa en un castillo medieval, ¿cierto? O en una ciudad antigua como Babilonia, que tenían a su alrededor un foso con agua. Pero más que nada un castillo medieval, un foso con agua, que en las caricaturas a veces lo muestran con cocodrilos, y un puente levadizo, ¿cierto? Esa es la imagen que tenemos, pero eso cuadra más con la época medieval, más que con el tiempo de la colonia, ¿cierto? ¿Por qué los españoles habrían tomado este tremendo esfuerzo, no es una obra menor, este tremendo esfuerzo de realizar este canal? Y no solamente era este canal, sino que aquí había una red de protección militar muchísimo más importante. Bueno, tenemos el foso, nos falta el castillo y nos falta el puente levadizo. ¿Dónde estará el puente? Lo estoy enfocando, ¿cierto? Pero no, pues ¿cómo Esteban estáis perdido? Si estáis enfocando el conocido puente de arco de acá de Talcahuano. Muy popular porque aquí se ingresa a una subida en el cerro que tiene una fuerte pendiente y que es un verdadero reto para todos los conductores de acá de la zona. Puente de arco o de arcos. ¿Por qué se llama así? Bueno, hay una información que dice que el ingeniero que lo habría construido era de apellido Arcos, pero la verdad es que no he encontrado un respaldo de esa versión y yo creo que simplemente el nombre se debe a la forma de sus arcos. Bueno, no es un puente demasiado imponente, pero vamos a ver que tiene mucho misterio. Para empezar, ¿cuándo fue construido? No he encontrado información al respecto, tampoco de quién lo construyó. ¿Por qué? Porque cuando se realizaron las obras ferroviarias aquí, cuando se pasó la línea del tren por acá y se achicó la fosa, el puente ya estaba. Y hay una fotografía que obviamente voy a colocar, que aparentemente es del 1900 o fines del 1800, que fue cuando se instaló toda esta línea férrea, y el puente ya estaba. La foto está por el otro lado, pero ya vamos a ir para el otro lado. Pero no por aquí por abajo, no quiero continuar para allá para no tener problemas. Un poquito. Bueno, ¿qué es lo que me llama la atención a mí de esa fotografía? Bueno, para empezar, eso demuestra que el puente ya estaba hace un siglo o más de un siglo atrás, ¿ok? Vean un poco el enladrillado, me gustaría que lo vieran.
Parece que no está la persona que vive ahí. En fin, quería mostrarles esta toma para compararla con la de la fotografía, con la de la fotografía antigua, en donde cambia solamente la parte de arriba, ¿cierto? Que eso es moderno, los pasamanos de fierro, ¿ok? Pero quiero que se fijen muy bien en el arco, en el ladrillado y el desgaste que tiene el puente, ¿ok? Ya. ¿Por qué quería que se fijaran en esos detalles? Porque en la fotografía antigua del puente aparece casi prácticamente el puente de forma idéntica y prácticamente con el mismo desgaste en sus ladrillos, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta de que desde que se tomó esa fotografía este puente ha pasado por cuántos terremotos de importancia, ¿ok? Terremotos de importancia, porque yo estoy hablando de más de 7 grados. Varios, pues, el de 1906, el del 39, el del 60, el del 87, el del 2010, en fin. Y el daño en el puente de Arco es prácticamente el mismo, ¿ok? ¿Por qué me llama la atención eso? Ya lo vamos a ver, pero continuamos con el tema de la defensa de los españoles en la guerra de independencia. Para empezar, aquí, aparte de esta fosa, dijimos que nos falta el puente levadizo, ¿cierto? Y el castillo para completar la imagen de una defensa medieval. Bueno, alrededor de esta fosa, que como les digo llegaba hasta San Vicente, había una serie de fuertes, ¿ok? Al parecer eran 6, al parecer. Al final del video les voy a mostrar ahí un plano. En otro video hablábamos de la fundación de Talcahuano, que Talcahuano nunca fue fundado y que realmente Ambrose Haughton, ¿cierto? El papá de Bernardo Higgins, junto a su socio se me olvidó el nombre. Bueno, lo voy a colocar por ahí. Este señor John Garland. Y más encima se me cae todo mal. Ya, pausa un poquito. Ya, ahora sí. Ambrosio Higgins con Juan Garland, castellanizado, ¿cierto? Los nombres de estos irlandeses, que fueron los que trasladaron la ciudad de Concepción, que estaba en Penco, acá a la bahía del Valle de la Mocha, ¿cierto? Y en esa ocasión estos personajes aprovecharon de indicarle al rey que era necesario hacer no un puerto, sino que un amarradero de barcos y tratar de hacer algo ahí, una red de protección porque existía un riesgo de una invasión marítima por parte de los mapuches, ¿cierto? No sé si se acuerdan que en ese video nos llamaba, a mí por lo menos me llama bastante la atención ese argumento, una invasión mapuche, pero una invasión marítima, ¿ok? En fin, eso lo podemos analizar otro día. El tema es que el rey dio su venia y allí fue cuando oficialmente se construyó el puerto, entre comillas, de Talcahuano, pero ya había funciones de puerto, ¿ok? Ya estaba habilitado, ¿cierto? Talcahuano como puerto de carga y descarga. Bueno, en ese momento se construye una serie de fuertes en Talcahuano, ¿ok? Estos fuertes se supone que fueron construidos por el mismo ingeniero que hizo el puente de Calicanto en Santiago. En fin, estaba el fuerte de San Agustín, se me olvidan todos los nombres, justo ahora. Bueno, pero los voy a escribir. Dos fuertes en realidad, de bastante importancia, eran bastante grandes. Hay unos bosquejos de eso, pero no hay nada más, no hay mucha información acerca de su construcción. Y se supone que estos fuertes fueron construidos también con material que quedaba de un fuerte anterior, que era de mayor dimensión todavía. Otra vez.
Ya, un fuerte de mayor dimensión. Ahora la pregunta es, ¿quién construyó ese fuerte? Si la autorización, digamos, para una obra mayor tenía que ser, obligatoriamente se tenía que pedir autorización al rey para cualquier tipo de construcción mayor, ¿ok? En fin, no hay mucha información al respecto. Bueno, el otro tema importante es que Talcahuano, obviamente, en ese tiempo no era lo que es hoy en día. De aquí hacia allá no había nada, ¿ok? No, todo este sector hacia allá no estaba poblado, ¿ok? Por eso la línea defensiva estaba acá, ¿ok? Porque hacia allá no estaba poblado y hacia acá tampoco. No había nada, excepto algunas construcciones. Bueno, hacia acá era todo humedal, ¿ok? Y solamente quedaba la franja costera, que era una pequeña franja costera, que era el lugar donde se podía construir, ¿ok? Y acá, sobre el cerro, vamos a caminar para allá mejor para mostrarlo. Sobre el cerro había también algunos fortines, y había lo que puede ser, y a mí me llama mucho la atención, lo que puede ser un fuerte estelar, ¿ok? Por cómo está indicado en los croquis de mapas de la época, ¿ok? O sea, sobre los cerros, la impaciencia de los conductores, eso, pasa por arriba. Ay, ¿por qué no disfrutan el paseo, digo yo? En fin, sobre los cerros, como les digo, habían algunos fortines, había lo que podría ser un fuerte estelar, y arriba, en la punta del cerro, en lo que se conoce como el cerro Centinela, por algo el nombre, había un castillo de importantes dimensiones, ¿okay? Ahí estaba el castillo de la época medieval, y ahí tenemos el cuadro completo. Tenemos el castillo, tenemos el foso y tenemos el puente levadizo. Pero nuevamente, oye Esteban, soy porfiado si este no es un puente levadizo. Bueno, la verdad es que, claro, pues no cuadra con la imagen que nosotros tenemos de un puente levadizo normal, digamos. Pero les voy a dejar también ahí una imagen de un modelo de puente levadizo que puede coincidir perfectamente con lo que es el puente de Arco, que era un modelo de puente donde se construía el puente, ¿cierto? Y salvo en los últimos metros se dejaba sin construir, y ahí se colocaba la plataforma levadiza, ¿ok? Perfectamente aquí el puente de Arco podría haber sido un puente levadizo de esas características, ¿ok? Y lo otro es que en los planos de la batalla del sitio de Talcahuano aparece indicado un puente levadizo en este lugar, en el lugar del puente de Arco. Y si me lo preguntan a mí, yo creo que perfectamente ese puente levadizo que se indica en esos croquis puede ser nuestro puente de Arco. Ahora, ¿qué tan antiguo es este puente? Se hizo, como les digo, se fue construido por los españoles. Toda esta línea de protección, digamos, toda esta línea de fuerte alrededor del cerro, los que estaban arriba de este otro cerro, los que estaban en Talcahuano, lo que era Talcahuano en ese momento, que se me había olvidado decirles que Talcahuano en ese tiempo era solamente el área que hoy en día es la base naval, el apostadero naval de Talcahuano. Ahí estaba Talcahuano, el Talcahuano de la época colonial. Y eso es otra cosa que a mí me llama la atención y que tiene que ver también con estas teorías de Tartaria, ¿cierto? De que cuántas construcciones antiguas son realmente coloniales y cuántas a lo mejor pueden ser más antiguas. En fin, cuántas construcciones de estas neoclásicas tan bonitas que hay en el apostadero naval son de la época que se indica, o a lo mejor estaban allí desde antes. Y si estaban allí desde antes, ¿quién las construyó? La misma entrada de la base naval, ¿cierto? La conocida para nosotros Puerta de los Leones, ¿ok? Puerta de los Leones, miren qué nombre más significativo.
un verdadero límite. O sea, aquí está la puerta de los leones, la puerta, ¿cierto?, de la monarquía. Los leones, ¿cierto?, representan a la monarquía. ¿Pero a cuál monarquía? ¿A la española? Bueno, ahí cada quien que empieza a sacar sus propias conclusiones, ¿cierto? La puerta de los leones. Hasta aquí puede llegar. Este era el límite. ¿Ok? Y hacia acá se supone que había un murallón, estaban esta serie de fortificaciones y el canal. ¿Ok? El canal que se dice que se construyó, ¿cierto?, para la defensa de la guerra de independencia. Pero en realidad lo que realmente cavaron los españoles en esa oportunidad fue una bifurcación del canal hacia allá, hacia el Morro, en donde llegaron al Morro y lo rodearon extendieron este mismo canal, lo extendieron hacia allá, pero no lo construyeron completamente. ¿Ok? ¿Quién lo construyó completamente? ¿Y para qué? ¿Ok? Para proteger el castillo que estaba en la punta del cerro, Centinela. ¿Ok? ¿Quién construyó todo esto? Bueno, nos queda claro, relativamente claro, que las fortificaciones que estaban en Talcahuano, en el apostadero naval, en la base naval que está detrás del cerro aquí, está medianamente documentado de que fue en ese periodo, fines del 1700, ¿cierto? Entre 1780, por ahí, alrededor del 1780. ¿Ok? Pero el complejo completo era mucho más ambicioso. ¿Ok? Ahora yo miro aquí y será esta, por ejemplo, será una parte del antiguo murallón que existía acá, o será simplemente la muralla de una casona. Si era la muralla de la casona, pues aprovecharon aquí la reja y a lo mejor aprovecharon algo que ya existía. O cuánto del complejo original quedará debajo de todas estas zarcillo y maleza. ¿Ok? Bueno, difícil saberlo. Este tipo de cosas no le interesa a nadie. Bueno, el tema es que a principios de diciembre, el 5 de diciembre de 1817, se produce el sitio de Talcahuano por parte del ejército independentista. ¿Ok? Esa batalla, bueno, el general Lacera, que estaba encargado aquí del avance independentista, ya había tenido una batalla exitosa, ¿cierto?, en la batalla del Cerro Gavilán, actual Cerro Amarillo en Concepción, y los españoles se habían parapetado en toda esta línea de protección. Pero el general Lacera se detuvo, ¿cierto?, porque tenía muy poco contingente para enfrentarse a las fuerzas realistas. Esperó la llegada de O'Higgins y ahí pudieron duplicar las fuerzas españolas, pero el problema era que el ejército independentista prácticamente carecía de artillería. En cambio los españoles sí tenían un buen pertrecho de cañones y obuses de largo alcance. ¿Okay? Y eso marcaría una diferencia en la batalla. Bueno, aquí en Talcahuano se publicita el sitio o el asalto al Morro de Talcahuano, solamente dando a entender que la batalla ocurrió solamente en ese sector, pero eso no es así. La verdad es que el grueso de la batalla ocurrió exactamente acá, ¿ok? Porque fue un asalto nocturno donde la idea era separar las fuerzas y enviar fuerzas al Morro para distraer a los españoles y para separar sus fuerzas. Pero la verdad es que la idea principal era tomarse el puente levadizo, este puente que bueno, no se puede asegurar que sea este, pero para mí el puente de Arco es el puente levadizo que se nombra en esa ocasión. Y bueno, las fuerzas patriotas lograron acceder al puente, lograron saltar el murallón que había en este lugar, pero detrás del murallón los españoles, y aquí hay otro detalle que me llama la atención, los españoles habían levantado una empalizada. ¿Por qué? Si ya existía un murallón, ¿cierto?, de material macizo, ¿para qué levantar una segunda línea defensiva de un material ligero? Yo creo que ese fue esa empalizada de madera fue la que levantaron los españoles y que el murallón era anterior.
bueno, como sea, el ejército patriota logra saltar todas estas barreras, logra ingresar a este sector para poder luego acceder a lo que era el puerto de Talcahuano detrás de este cerro, pero el general Ordóñez, a cargo de las fuerzas realistas, logra darse cuenta del asunto y logra reunir sus fuerzas con las que estaban en el morro y repeler el ataque, y obviamente todo esto se convirtió en un desastre, donde la historia dice que este canal quedó relleno de cadáveres. La mayoría de los muertos estuvieron aquí, ¿okay? A pesar de que la municipalidad de Talcahuano torpemente hace las recreaciones de esa batalla allá solamente en el morro de Talcahuano. Pero en fin, otra de las tantas cosas que pintorescas de esta municipalidad. En fin, bueno, vamos juntando algunas cosas medias extrañas, ¿ok? Bueno, personalmente veamos el croquis de la batalla. Voy a cortar un poquito para poder sacar el mapa. Ya, aquí está el croquis o el plano de la batalla del sitio de Talcahuano, y que nos muestra lo que había acá, ¿ok? Si se dan cuenta, toda la bahía de Talcahuano y de Concepción era prácticamente humedales deshabitados, lo que les digo yo. Este mapa es maravilloso porque nos muestra también algunos de los canales, esta red de canales que les digo yo. Esta es la fosa que hemos estado grabando ahora, y estos cuadraditos representan las fortificaciones que había a su alrededor, ¿ok? Aquí está lo que yo les decía que puede ser la representación de un fuerte estelar, con este pentágono de aquí, ¿cierto? Otro fortín menor y el castillo que está acá arriba, ¿ok? Si buscan en internet van a encontrar un mapa de mejor calidad que este, mucho mejor. Te lo traje porque no tenía otro. Aquí está representado el morro, ¿cierto? Con la fortificación que estaba arriba, ¿cierto? Una vez hice un video buscando si es que había algún resto de esas fortificaciones, no hay nada. Aquí está el canal original, ¿cierto? Y aquí está lo que habrían construido los españoles para repeler ese asedio. Como les digo, bifurcaron este canal. Esto fue lo que hicieron en ese momento. ¿Okay? Acá está la isla de Rocán. Esto lo vamos a ver otro día. Y acá, en donde está actualmente la base naval y el apostadero, estaba lo que es Talcahuano con el fuerte San Agustín, ¿cierto? Y el fuerte Galvez, ¿ok? Que habrían sido construidos, pero que anteriormente había otro fuerte de dimensiones mayores a este, ¿ok? Entonces ya tenemos un dato de que anterior a toda esta red defensiva existían también otras construcciones de importancia en el lugar, ¿ok? A mí también, bueno, aquí no se ve mucho porque está medio, pero aquí dice Puente Levadizo, que es el lugar donde estamos ahora, ¿ok? Y que coincide perfectamente con el puente de Arco, ¿ok? Bueno, personalmente yo cuando empecé a ver este tema de los fuertes estelares, me puse a ver si es que por el Google Maps si es que podía haber algún fuerte estelar acá en Talcahuano. Y espérenme, voy a parar para guardar el librito. Ya, y bueno, simplemente viendo desde el Google Maps, digamos, la forma de los cerros, me llamó la atención la forma de aquí del cerro David Fuentes, ¿okay? Por tener unos cortes muy rectos, ¿okay? Y se me cruzó por la cabeza la extraña idea de que el cerro completo fuera los restos de alguna fortificación mayor, de algún fuerte estelar, o que estuviera ocultando el cerro, ¿cierto? Alguna fortificación de algún tipo, ¿ok? Y bueno, en varias ocasiones he estado recorriendo el cerro a pie, digamos, buscando si es que quedaba algún rastro de lo que podría ser alguna fortificación antigua. Obviamente nunca encontré nada, pero el año pasado, aquí detrás
voy a bajar un poquito. El año pasado, producto de una construcción que voy a mostrar ahora, se encontró la entrada a un túnel, una entrada con un arco enladrillado, ¿ok? Y que obviamente causó bastantes dudas al respecto de qué es lo que podía hacer. Y bueno, estaba allí, donde están esos edificios de departamentos. Obviamente la municipalidad de Talcahuano paró las obras solo un par de días, pero después obviamente no le interesó mayormente a la municipalidad. La mente de estos tipos, ellos cuando aceleran y molestan a las otras personas con el ruido de sus ordinarios tubos de escape, ellos se imaginan que son, no sé, se imaginan como superhéroes o algo así. En fin, cada quien con su tema, ¿cierto? Bueno, el tema es que obviamente las obras prosiguieron y se tapó la entrada a ese túnel, que podía haber sido algo muy interesante a investigar, pero lamentablemente este asunto, como les digo, no le importa a nadie acá. Ahora bien, ¿a qué conclusiones se llegó? Se dice que esa era la entrada a un pirquén de carbón, ¿ok? Y eso es correcto, Acá en Talcahuano estuvieron las primeras explotaciones de Chile, las primeras explotaciones de carbón, que después se desecharon y se comenzaron a explotar las de Lota, porque el carbón de acá de Talcahuano era de mala calidad, ¿ok? Ya, perfecto. Pero me asalta una duda porque encontré algunos artículos acerca de esa entrada, ese arco enladrillado, que ya no presenta un aspecto como la entrada de un simple pirquén. Y encontré los datos de que aparte de esa entrada enladrillada habrían encontrado algo así como un hall con baldosa ornamentada, ¿ok? Yo no sé ustedes, pero yo nunca he escuchado de una mina de carbón o de un pirquén de carbón que haya tenido una entrada ornamentada, con baldosa ornamentada, algo más elegante, ¿ok? Eso me llama mucho la atención y bueno, me da a pensar de que realmente esos túneles correctamente fueron ocupados como una mina de carbón, pero tal vez me queda la duda de que eran una construcción anterior y construida por quién, nuevamente la duda, construida cuándo, nuevamente la duda. Y para terminar este asunto está el tema de los ladrillos, ¿ok? Yo dije, aquí hay un tema con este asunto de los ladrillos. Entonces busqué un poquito de información y encontré, por ejemplo, con este tema del puente de Arco, ¿cierto? De que no podemos determinar su edad y que es un puente que ha sobrevivido a muchos movimientos telúricos y cosas, soporta todos los días un gran afluente de tráfico. Y ya estaba presente, la fotografía ya estaba presente hace un siglo o más de un siglo atrás y ya prácticamente con el mismo desgaste que tiene hoy en día, ¿ok? Bueno, ¿con qué construían los españoles en la época de la colonia? Principalmente con piedra o con adoquines, adocretos, ¿ok? Esos eran los materiales de construcción, digamos, cuando se levantaban estructuras macizas, ¿ok? Cuando eran estructuras livianas se ocupaba el adobe, ¿ok? Pero el ladrillo, ¿se ocupaba el ladrillo en la época colonial? Sí, también se ocupaba, pero el detalle es que se tenía como un material, el ladrillo se tenía como un material ligero. ¿Por qué? Porque era un ladrillo de muy mala calidad, que era prácticamente un subproducto de la industria de tejas para los techos, ¿ok? Por lo tanto, esos ladrillos tenían prácticamente la misma consistencia de una teja, ¿ok? Por lo tanto, no se usaban para construcciones macizas, menos para construcciones defensivas o para puentes, ¿ok? De hecho, el puente de Arco ya, si tiene más de 100 años, ya sería uno de los puentes más antiguos de acá de la zona. Hay que tomar en cuenta que uno de los puentes más antiguos acá en Concepción es el puente viejo del que está sobre el río Andalién,
y ese fue construido en los años 30, después de una serie de puentes que se intentó levantar en ese lugar y que se caían, pues lo arrastraba la corriente, se desgastaban. Eso da a entender la fragilidad de los materiales que se empleaban, incluyendo obviamente los ladrillos. Entonces, con este dato uno puede entender de que por esa razón no quedan construcciones coloniales de ladrillo, porque era un material de muy mala calidad y obviamente se perdieron todas esas construcciones, ¿ok? Entonces nuevamente llegamos a la disyuntiva de quién y cuándo construyó el puente de Arco. ¿Será más antiguo? ¿Por qué sus ladrillos han soportado tanto tiempo? Bueno, ¿qué edad tendrá el puente de Arco? Bueno, este no es un canal histórico. Si fuera un canal histórico sería cosa de copiar y pegar. Acá la idea es a lo mejor ampliar la imaginación. ¿Y dónde encontramos ladrillos de buena calidad? Bueno, posterior a la época colonial, a principios de siglo, se comenzó a trabajar con otras técnicas de cocido y se logró llegar a un ladrillo ya de una calidad que permitía hacer obras mayores. Pero aún así, estas estructuras antiguas de ladrillo dan la sensación de una cosa maciza que no existe hoy en día. ¿Okay? ¿Y cuándo encontramos ladrillos de esta resistencia? En el periodo clásico, los ladrillos romanos, ¿okay? Estructuras de miles de años, ¿cierto? Los romanos empezaron a construir con ladrillos en el siglo 3 o 4 antes de Cristo, y esas estructuras continúan ahí. Ahí están las estructuras de ladrillo del foro romano, de Pompeya, de Herculano y otras que han ido apareciendo a medida que se van construyendo, ¿cierto? Claro que en Europa está el interés de preservar estas cosas, no como acá. En fin, y el tema es que cuando aparecen estas estructuras están tan bien preservadas, los ladrillos han soportado tan bien el paso del tiempo que no se puede llegar a una conclusión simplemente al verlos, no se puede llegar a una conclusión de qué periodo era. Y para eso, bueno, se tienen que hacer varios exámenes, se les realizan exámenes químicos, se les realizan exámenes térmicos a esos ladrillos para ver la presencia de elementos o impurezas, o la ausencia de estos elementos, de estas impurezas que dan las pistas del periodo y la técnica con la que pudieron haber sido elaborados. Y así se determina su antigüedad. ¿Okay? Bueno, yo no digo que estas estructuras deban someterse a esas pruebas, pero por lo menos hay otra cosa que se podría hacer, que es mucho más sencilla y que daría bastante luz al respecto, y es someter una muestra, un ladrillo de esto a presión, a una prensa hidráulica, y ver cuántas libras de presión soporta. ¿Okay? Si el ladrillo se extrapola, digamos, su resistencia y logra resistir, valga la redundancia, el doble o 3 o 4 veces más, incluso como ocurre con los ladrillos clásicos, indicaría sin temor, digamos, de que estamos hablando de un ladrillo atemporal, absolutamente atemporal y fuera de foco. ¿Okay? Entonces, yo sé que es una locura, pero podríamos incluso pensar de estructuras de varios cientos de años, o tal vez de más de 1000 años. ¿Ok? Sí, yo sé que es una locura, pero si no se estudia, si no se hace ningún esfuerzo por aclarar estas cosas, queda abierta la ventana para cualquier tipo de duda. ¿Ok? Bueno, para terminar con este asunto, el año pasado o antepasado hay una estructura de ladrillo que confirma un poco lo que yo estoy diciendo, y es el torreón que se encontró, que se redescubrió aquí frente a la Puerta de los Leones. Un torreón de ladrillo que estaba escondido detrás de un seto, ¿cierto?, de un arbusto grande, y que, bueno, después
los viejitos de ornato lo podaron y apareció este torreón de ladrillo. ¿Qué pasó? El tema es que cuando aparece esta estructura quedó la escoba, porque nadie supo dar una respuesta, nadie supo datarlo, ¿okay? Y quedó la polémica ahí y una discusión bastante fuerte entre historiadores y arqueólogos de la Universidad de Concepción y historiadores y varios historiadores que no vale la pena mencionarlos para no seguir la polémica, digamos. Pero ¿cuáles son las versiones que hay al respecto? Bueno, hay varias. Se dice, ¿cierto?, de que esta estructura debe haber sido parte de una estructura defensiva que se levantó en el periodo de la Guerra del Pacífico. Otro historiador dice que no, dice que esta estructura tiene que haberse levantado junto con la línea del tren, que era parte de la infraestructura de la línea férrea y que se utilizaba como un estanque de agua, para reaprovisionar de agua a los trenes, ¿okay? Este mismo historiador dice que, porque está también la versión de los arqueólogos de la Universidad de Concepción, que dicen que no, que este torreón era parte de la red defensiva original de Talcahuano y que habría sido construido a fines del 1700, por lo tanto tendría más de 200 años y por lo tanto sería la estructura de Talcahuano más antigua, cosa que, como les digo, este otro historiador refuta, sí, pero con bastante fuerza, y dice no, eso no es posible, porque los españoles en la época colonial no construían con ladrillo, ¿ok? Si hubiera sido así, esa estructura habría sido de madera o de piedra, dice este caballero, bastante indignado, ¿ok? Bueno, y él mantiene la tesis de que esta estructura es simplemente una toma de agua para los trenes. Algo que a mí no me convence, porque hay algunas fotografías de ese periodo en donde aparece esta estructura y efectivamente tiene en la parte superior una copa de agua metálica, pero al ver la fotografía queda claro que incluso la copa de agua está como chueca, o sea, como que no la colocaron bien. Queda de manifiesto de que fue algo que se le anexó posteriormente, por lo menos por lo que se aprecia en la fotografía, ¿ok? Pero yo rescato lo que dice este caballero, ¿ok? Si esta fuera una estructura colonial, no debería ser de ladrillo, y si hubiera sido de ladrillo, ya no debería estar en pie, por este tema de que los ladrillos coloniales eran de muy mala calidad, ¿ok? Y por lo tanto aquí nos enfrentamos, si se dan cuenta, a la misma disyuntiva que con el puente de Arco, ¿ok? y la misma discusión entre historiadores y arqueólogos para ponerse de acuerdo acerca del origen de este torreón nos indica por lo menos que lo que yo les digo de este tema de los ladrillos no deja de ser cierto, ¿ok? Y bueno, planteo ahí la idea de que una manera un tanto sencilla para dilucidar este asunto sería someter a estos ladrillos a una prueba de presión, ver cuántas libras de presión soportan, porque así a simple vista, por ejemplo, los arqueólogos de la Universidad de Concepción dicen no, ellos se defienden y dicen no, esto es colonial porque los ladrillos son absolutamente artesanales, ¿ok? Y eso es lo que ellos pueden ver a simple vista, pero obviamente esta discusión necesita de un tratamiento científico para poder dilucidarlo, pero obviamente a la Municipalidad de Concepción eso no le interesa, pero para nada, y ojalá por ello yo creo que el torreón continuara oculto detrás de un seto, como ocurrió, ¿cierto? Por lo menos desde el principio de los años 80, que es cuando algunas personas recuerdan este torreón antes de que fuera oculto por esos arbustos. Bueno, hay otras estructuras de ladrillo en la zona. Por ejemplo, hace un tiempo
apareció una noticia que ahora yo no la encuentro por ninguna parte, que fue que una profesora del Enrique Molina junto a unos alumnos explorando en el subterráneo de ese liceo, que otro día vamos a hablar de ese colegio, explorando en el subterráneo de ese colegio, de ese gigante colegio, habrían encontrado la entrada a un túnel subterráneo. Y por ahí yo vi algunas fotografías del túnel y también era un túnel enladrillado que recordaba, a mí me recordó inmediatamente un acueducto romano, ¿ok? La noticia desapareció y incluso la profesora fue despedida del colegio. Me dijeron no tanto por haber encontrado el túnel, sino por haber expuesto a los alumnos a un riesgo. No sé, no me queda claro, porque después de este asunto, en vez de estudiar este túnel, simplemente tapiaron la entrada y la noticia fue opacada, ¿ok? Bueno, cosas de acá de la zona. Al igual que el tema aquí del Torreón, que ya lo estamos viendo, que también fue noticia en su momento, pero que ahora ya pasó a segundo plano y ahora ya a nadie le importa lo que pase con este asunto. Otro tema es que cuando apareció el Torreón, la municipalidad de Talcahuano, ¿cierto? Y sus torpes funcionarios, obviamente estoy generalizando injustamente, pero sí muchos funcionarios municipales acá en Talcahuano no se destacan por su fineza, o no sé cómo decirlo. En fin, como sea, dañaron la estructura, le hicieron una puerta ahí metálica a la fuerza, eliminaron la entrada original y por si fuera poco ahora lo usan como bodega para mantener material de aseo y ornato. En fin, cosas de la municipalidad de Talcahuano. Como les digo, estos temas al parecer no le importan a nadie. Ahí está la entrada a la base naval, ¿cierto? Este sería el sector donde estaba construido Talcahuano originalmente, ¿okay? Ahí está la Puerta de los Leones, que hoy en día está un poco, no es lo mismo que era originalmente. Originalmente esta entrada era una cosa muchísimo más majestuosa, incluso con arcos clásicos, con arcos romanos. En fin, nuevamente la pregunta: ¿quién construyó? ¿Para quién era tan importante construir en un estilo neoclásico absolutamente hermoso, precioso? En fin, vaya a saber uno. Aquí está el Torreón con sus ladrillos, que yo estoy seguro que ocultan tal vez un misterio mayor de lo que a lo mejor se puede ver a simple vista. ¿Ok? Bueno, ahí están las escaleras, las mangueras que se utilizan para ornato. Pero como ven, esta estructura, si tuviera 200 años, más de 200 años, como dicen los arqueólogos de la Universidad de Concepción, que son los que saben, digamos, no como uno, esta sería la estructura más antigua de la zona. Y si es así, me vuelvo a preguntar cómo estos ladrillos artesanales han sobrevivido a tanto terremoto y tanta historia. En fin, todo un misterio talcahuano. Como les digo, para mí Talcahuano es fascinante, más que por lo que se ve, por lo que no se ve. Por lo que no se ve aquí, incluso debajo de estos arbolitos, debajo de estos cerros, que se supone hay una base militar de grandes dimensiones, en donde incluso pasa un tren por debajo de este cerro, según me lo han dicho algunos jubilados de la Armada. Un tren que llega incluso a la misma punta de la península de Tumbes, y donde esta misma persona, un caballero de bastante edad, jubilado de la Armada, ¿cierto?, me decía de que él había visto la entrada solamente de este túnel, pero que no sabía hasta dónde llegaba. La entrada, digamos, en la punta de Tumbes.
y que él también había visto en sus tiempos, cuando él estaba recién ingresando en la Armada, estoy hablando de los años 50, mediados de los 50, y que él haciendo algunas guardias incluso había visto aparatos voladores entrando y saliendo por ese túnel. ¿Okay? Bueno, yo les comparto simplemente la experiencia que este caballero me dijo y que yo le tuve que sacar, digamos, en una larga conversación, porque no me quería contar todo el cuento. En fin, estamos empezando a armar un panorama, una red de incongruencias, entre comillas. Bueno, me faltó mostrarle el molino de Talcahuano, que es otra. Bueno, les voy a poner algunas fotos, que es otra estructura antigua de ladrillo acá en Talcahuano, que aparece también en las primeras fotografías de Talcahuano, y que también tiene una historia incierta. También los historiadores y la gente que busca la historia aquí de Talcahuano no se ponen de acuerdo quién construyó el molino. Unos dicen que fue una sociedad familiar, otros dicen que fue, y que es lo que yo creo, que fue un inmigrante irlandés, y que ese inmigrante habría trabajado en su molino con energía eléctrica antes de que hubiera energía eléctrica acá en Talcahuano, y que él habría ocupado unos generadores gigantes que habría pedido encargado desde Europa. En fin, nuevamente la misma incongruencia, una estructura bastante grande que ha sobrevivido el paso del tiempo, una estructura de ladrillo que simplemente ya no debería estar ahí. ¿Okay? ¿Quién elaboró estos ladrillos tan resistentes en un tiempo donde se supone que no existían ladrillos de buena calidad? A lo mejor se importaron, no sé, por darle alguna explicación a este asunto. O bien estamos hablando de estructuras antiguas, realmente antiguas, o a lo mejor incluso anteriores a la época de la colonia. No lo sé, vamos a seguir hablando de este tema y vamos a tratar de viajar más atrás en el tiempo en este tema de Talcahuano y Concepción. Por ahora sería todo. Espero que hayan disfrutado el video que yo hace tiempo que les quería compartir. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien. Un abrazo. Chau.